Un cristal se rompe en algún lugar sobre el ala este. Un hombre grita números por una radio. Unas botas retumban sobre el mármol. En algún lugar, detrás de una puerta de acero, lo suficientemente gruesa como para detener un proyectil de tanque. 25 de los ingenieros más inteligentes del país se echan la culpa en 4 idiomas diferentes. Y nada de eso está ayudando. Una bóveda que vale más que la mayoría de las naciones pequeñas se niega a abrirse. Y en medio de todo ese ruido, una mujer con un uniforme gris se arrodilla en el suelo frío. Tiene un trapo de limpieza en una mano y un destornillador de joyero en la otra. Y nadie en ese pasillo tiene idea de que está a punto de salvarles la vida a todos. ¿Cómo crees que termina esto? 3 días antes, Megan Carter no conocía el nombre de Luca Bellini lo suficiente como para temerle. Conocía la finca Bellini como una mujer aprende a conocer cualquier edificio que limpia para ganarse la vida, por sus quejas. La escalera del ala este crujía en el 4.º escalón, sin importar cuántas veces el conserje la engrasara. La chimenea de la biblioteca echaba humo. Si la compuerta no se abría un cuarto de vuelta completo antes de encenderla. El reloj de pie en el vestíbulo este perdía 4 minutos a la semana. Y ella era la única persona del personal que sabía cómo arreglarlo, porque era la única persona del personal que alguna vez había intentado hacerlo. Tenía 26 años, con suaves ojos marrones que no se perdían de nada, y rizos oscuros que mantenía recogidos en un moño sencillo antes de cada turno. Porque el cabello suelto y la maquinaria nunca se habían mezclado bien en el taller de su abuelo. Tenía un cuerpo. Otras mujeres en esa mansión susurraban sobre él cuando pensaban que no podía oírlas, con curvas, que el uniforme gris, sin forma, no lograba ocultar por mucho que lo intentara. Y había aprendido hace mucho tiempo a dejar que los susurros la atravesaran como el clima. El clima no pagaba la matrícula de Ethan. El clima no mantenía las luces encendidas en el pequeño apartamento a 3 millas de la finca, donde su hermano de 15 años hacía sus deberes en la mesa de la cocina cada noche, mientras ella fregaba los suelos de otra persona. Su abuelo había sido relojero, no del tipo que vende pilas baratas en un kiosco de centro comercial, del tipo que pasó 40 años inclinado sobre una lupa, devolviendo a la vida cosas rotas, un engranaje a la vez. La había criado después de que sus padres murieran. Le enseñó la paciencia antes que cualquier otra cosa, y le decía lo mismo cada vez que se frustraba con un mecanismo atascado. Cada problema complicado tiene una solución simple. Solo tienes que estar lo suficientemente en silencio para notarla. Había cursado 3 semestres de ingeniería cuando él murió. No los terminó. No había habido tiempo, y no había habido dinero. Y definitivamente, absolutamente no había nadie más para criar a Ethan. Así que guardó el título en un cajón que ya no abría. Se puso un uniforme gris y empezó a notar cosas rotas en una casa que no era suya. En cambio, la finca Bellini se extendía a lo largo de 11 acres de pinos y niebla del noroeste del Pacífico. Un complejo construido por un hombre que valoraba la privacidad como otros hombres valoraban el oxígeno. Rejas de hierro, cámaras en los setos, hombres con trajes oscuros que no sonreían. Y no necesitaban hacerlo porque sus chaquetas pesaban un poco más de un lado para ser inocentes. Megan llevaba trabajando allí 8 meses y había hablado con Luca Bellini exactamente 4 veces. Y cada una de esas veces había sido una versión de «Disculpe, señor», mientras se retiraba de cualquier habitación a la que él acababa de entrar. Había oído las historias, por supuesto. Todo el personal las había oído. Luca Bellini dirigía un imperio que se extendía desde el muelle de Seattle hasta la frontera canadiense. Un imperio construido sobre cosas que nadie decía en voz alta en esa casa. Rutas de envío que no aparecían en los manifiestos. Jueces que le debían favores. Rivales que habían aprendido por las malas lo que pasaba cuando olvidaban con quién estaban tratando. Tenía 34 años, mandíbula afilada, siempre con un traje que le quedaba como si se lo hubieran vertido encima, y se movía por su propia casa como un lobo se mueve por un bosque familiar. Sin prisa, porque nada en esa casa se había atrevido a amenazarlo. También había oído, en voz más baja, de una ama de llaves mayor llamada Rosa, que había trabajado para la familia desde antes de que Luca naciera, que debajo de la mansión había una bóveda que su difunto padre
había construido con sus propias manos. Un hombre brillante. Ese padre, un ingeniero antes de ser un criminal, aparentemente. Y la bóveda que diseñó se suponía que era inquebrantable. Un mecanismo de cierre que nadie más vivo entendía. Protegía registros y reliquias, y suficiente evidencia enterrada para hundir a la mitad de los sindicatos de la costa oeste a cambio. Megan había asentido cortésmente cuando Rosa le contó eso. Lo archivó como mitología de la mansión, y volvió a pulir la plata con la que nunca sería lo suficientemente rica como para comer. No tenía idea, mientras limpiaba el polvo del pasillo este en una mañana de lunes ordinaria, que la bóveda para la que las viejas habilidades de su abuelo estaban hechas estaba a punto de convertirse en lo único que se interponía entre Luca Bellini y la ruina total. No tenía idea de que para el miércoles, 25 expertos fracasarían donde ella tendría éxito en menos de un minuto. Y no tenía absolutamente ninguna idea de que el hombre que dirigía ese imperio estaba a punto de mirarla de verdad, por primera vez. La electricidad parpadeó a las 6:47 de esa mañana de lunes. Megan lo notó, porque la aspiradora en su mano se apagó a mitad de pasad. Y las luces del pasillo titilaron una, dos veces, y luego se estabilizaron. Bastante normal. Las tormentas azotaban la zona la mayoría de las mañanas en esta época del año. Y las fincas antiguas como esta tenían cableado viejo, sin importar cuánto dinero se invirtiera en el mármol. Ella no sabía que 3 pisos más abajo, detrás de 18 pulgadas de acero reforzado, un diminuto pasador de seguridad de latón, no más grande que una aguja de coser, acababa de desalinearse 4 milímetros, dentro de un mecanismo de cierre que el padre de Luca había construido 30 años antes. No sabía que el generador de respaldo, al encenderse durante exactamente 6 segundos, había enviado una vibración a través del engranaje interno de la puerta de la bóveda. Una vibración que ninguna herramienta de diagnóstico moderna había sido diseñada para detectar. Porque el mecanismo que protegía era 2 décadas anterior a cualquier herramienta de diagnóstico en el edificio. Todo lo que sabía era que en algún lugar debajo de ella, a las 6:47 de la mañana, la habitación más segura del noroeste del Pacífico se había cerrado silenciosamente y había dejado de responder a nadie. A las 8, la mansión había cambiado de forma. Megan lo sintió antes de entenderlo. De la misma manera que una casa se siente diferente cuando algo en ella tiene miedo. Las puertas que normalmente estaban cerradas, estaban abiertas. Los hombres que normalmente se movían despacio, se movían rápido. Rosa la encontró en el armario de la ropa blanca y la agarró de la muñeca con fuerza suficiente para dejarle una marca, susurrando que algo le había pasado a la bóveda, que el señor Bellini quería que el ala este fuera despejada de personal, excepto para la limpieza esencial, y que, hicieran lo que hicieran, nadie debía acercarse al subnivel. Megan no hizo preguntas. Había aprendido que en esa casa las preguntas eran una moneda que no se gastaba a menos que fuera necesario. Siguió trabajando en los pisos superiores mientras la tormenta se formaba abajo. Y a media mañana entendió exactamente lo grave que era, porque los coches empezaron a llegar. Vehículos todoterreno negros, sedanes con matrícula del gobierno. La furgoneta de un cerrajero con un nombre de empresa tan respetado que Megan lo había visto una vez en un documental, sobre un atraco a un banco que había fracasado gracias a la misma empresa de seguridad que ahora aparcaba en la entrada de Luca Bellini. 25 de ellos, finalmente. Ingenieros con polos con logotipos de empresa. Consultores de ciberseguridad arrastrando maletines de portátiles. Un cerrajero que parecía haber sido traído en avión desde algún lugar con una reputación mucho mayor que el código postal de esta ciudad. Cada uno de ellos entró por las puertas principales con el paso confiado y sin prisas de una persona que nunca había fallado en resolver un problema por el que le pagaban lo suficiente. Al mediodía, ninguno de ellos había resuelto nada. Megan se enteró de esto de la misma manera que se enteraba de la mayoría de las cosas en esa casa. Siendo invisible en una habitación llena de gente importante que había dejado de notar a la criada una hora después de su crisis. Estaba empujando su carrito por el pasillo este poco después de las 2 de la tarde, recogiendo papeleras que nadie había vaciado en todo el día.
porque todas las amas de llaves del personal estaban demasiado nerviosas para concentrarse. Cuando llegó a la antecámara fuera de la bóveda, la puerta de acero estaba empotrada en la piedra al final de un corto pasillo, flanqueada por dos guardias de seguridad de aspecto agotado que ni siquiera la miraron. Al pasar por la puerta abierta de la antecámara, pudo ver el caos en su totalidad. Una mesa plegable cubierta de portátiles y esquemas, hombres discutiendo sobre un plano impreso, un cerrajero de rodillas frente a un panel de acceso que había sido abierto y destripado como un pez. Y en medio de todo, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada como hormigón, estaba Luca Bellini. Nunca lo había visto así, no exactamente enfadado, algo más frío que el enfado. Un hombre viendo cómo un muro se derrumbaba a su alrededor, ladrillo a ladrillo, y calculando con mucha precisión cuánto de su imperio estaba a punto de perder por ello. «No me importa lo que cueste», decía, con la voz baja y nivelada, de una manera que de alguna manera llegaba más lejos que un grito. «Me importa que en 6 horas no me hayan dado nada. Esa puerta se abre a las 4. O cada uno de ustedes puede explicarme personalmente por qué no lo hace». Uno de los ingenieros, de unos 45 años, con manchas de sudor bajo los brazos a pesar del aire fresco de la mansión, levantó ambas manos. «Señor Bellini, con todo respeto, este mecanismo no coincide con nada en nuestra base de datos. No es digital, no es mecánico estándar. Es una especie de híbrido que su padre debe haber». «Sé lo que es», interrumpió Luca. «Necesito saber cómo abrirlo». Megan siguió moviéndose. Mantuvo la vista baja, siguió vaciando la papelera fuera de la puerta de la antecámara, como si fuera un lunes cualquiera. Porque ese era el trabajo, notarlo todo, no decir nada. Estaba atando la bolsa de la papelera cuando una de las técnicas más jóvenes, una mujer con auriculares y una postura frustrada, le murmuró a un colega, lo suficientemente alto como para que Megan lo oyera por encima del zumbido de la habitación. «Sigo pensando que es el generador». El bloqueo se inició a los pocos segundos de que la energía de respaldo se activara esta mañana. Eso no es una coincidencia. Es un evento desencadenante. Pero nadie en esa sala de mecanismos es lo suficientemente viejo para saber cómo es un sistema de seguridad analógico de 30 años. El colega se encogió de hombros. No importa qué lo desencadenó si no podemos revertirlo. Las manos de Megan se detuvieron en la bolsa de la papelera. Un evento desencadenante. Una fluctuación de energía, un sistema de seguridad analógico. Nadie en esa habitación era lo suficientemente mayor para reconocerlo. Su abuelo había pasado 4 décadas arreglando exactamente ese tipo de mecanismo. No se movió, no dijo nada. Terminó de atar la bolsa, volvió a colocar la papelera y se dijo a sí misma que no era asunto suyo. Que una criada que se metía en la crisis de seguridad de 6 horas de un jefe de la mafia con una opinión era una criada que podría no tener trabajo para la hora de la cena. Pero tampoco se fue. Se quedó en ese pasillo un momento más de lo que debería, escuchando a 25 expertos que no hacían la única pregunta que su abuelo habría hecho en los primeros 30 segundos, y algo en ella, lo mismo que solía hacerla quedarse despierta hasta pasada la medianoche, desmontando relojes que nadie le había pedido que arreglara, se negó a marcharse. Entró en el umbral de la antecámara. La habitación la notó antes de que dijera una sola palabra. Primero los 2 guardias de seguridad, luego uno de los técnicos, y luego lentamente, como una ola que retrocede, el propio Luca. «Disculpen», dijo, y su voz salió más firme de lo que se sentía. «Creo que podría ayudar». Silencio. Duró 3 segundos completos antes de que alguien se riera. No con crueldad, exactamente. Más bien como la risa exhausta e incrédula de un hombre que había estado despierto desde el amanecer, al que una criada con una bolsa de basura le decía que tenía la respuesta, para la que había traído especialistas en avión. «Cariño», dijo el ingeniero de 45 años, sin malicia, «esto no es un armario atascado». Otro consultor, más joven, sonrió con suficiencia sin levantar la vista de su portátil. «Agradecemos el entusiasmo». Megan sintió que el calor le subía por el cuello. Casi se dio la vuelta, casi dejó que la puerta se cerrara sobre toda la idea y volvió a su carrito. Volvió a ser un mueble en una casa llena de hombres que ya habían decidido lo que valía antes de que abriera la boca. Luca no se había reído.
La estaba observando como observaba todo, todavía indescifrable, catalogando. Sus ojos se movieron de su rostro a la bolsa de basura que aún rodeaba su muñeca, al pequeño kit de limpieza sujeto a su carrito en el pasillo detrás de ella, y algo en su expresión cambió de irritación a una especie de curiosidad peligrosa. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. «Megan, señor. Megan Carter. ¿Limpias este pasillo?» «Todas las mañanas». Él miró el panel de acceso destrozado, las 6 horas de fracaso esparcidas sobre su mesa plegable, el reloj en la pared que avanzaba hacia una reunión internacional que no podía permitirse perder. Desarmado. «No tenemos nada que perder», dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. Luego, más alto, a la habitación. «Dejadla mirar». Nadie discutió con él. Nadie en esa casa lo hacía nunca. Megan dejó su carrito. Podía sentir todos los ojos de la habitación sobre ella mientras cruzaba hacia la puerta de la bóveda. La incredulidad divertida de los ingenieros. La paciencia profesional e inexpresiva de los hombres de seguridad. Y la mirada de Luca, que no era ninguna de esas cosas. Que se sentía más bien como ser estudiada por alguien que decidía en tiempo real si todo lo que creía saber sobre el mundo estaba equivocado. Se arrodilló frente a la enorme puerta de acero como solía arrodillarse frente al banco de trabajo de su abuelo, en silencio, sin prisa, escuchando a una máquina en lugar de mirarla. El punto de acceso al panel que el cerrajero había forzado estaba a la altura de la rodilla. Una maraña de cables expuestos rodeaba una carcasa mecánica más antigua, enterrada bajo la modernización. Ignoró los cables por completo. Los cables eran en lo que todos los demás en esa habitación habían pasado 6 horas obsesionados. Y los cables, estaba casi segura, no tenían nada que ver con esto. Se estiró más allá. Sus dedos encontraron la carcasa analógica que su abuelo habría reconocido en sueños. Un grupo de pequeños componentes de latón que, para cualquiera sin su entrenamiento, parecían una reliquia irrelevante, atornillada como decoración. No era decoración. Era la columna vertebral sobre la que se había construido todo el sistema digital. «Aquí hay un pasador de seguridad», dijo. Principalmente para sí misma, pasando 2 dedos suavemente por la carcasa hasta que sintió la desalineación. El más mínimo enganche donde debería haber metal liso. Un mecanismo de seguridad. Si la energía fluctúa demasiado rápido, está diseñado para bloquear todo en lugar de arriesgarse a que la puerta se abra durante una sobretensión. «Eso no está en ningún esquema que tengamos», dijo el ingeniero de 45 años, inclinándose a pesar de sí mismo. «No estaría». Megan no levantó la vista. «No es electrónico, es mecánico. Alguien construyó esto para que fuera a prueba de fallos, incluso si todas las computadoras del edificio se apagaran a la vez». Se estiró hacia su carrito sin girar la cabeza. Sus dedos encontraron la pequeña herramienta de joyero de cabeza plana enganchada dentro de su kit de limpieza solo por el tacto. La misma herramienta que había usado 1000 veces en relojes antiguos que no significaban nada para nadie más que para ella. La habitación se había quedado muy silenciosa. Deslizó la punta de la herramienta en la carcasa, encontró el pasador al tacto. De la misma manera que su abuelo le había enseñado a encontrar cosas, al tacto, mucho antes de confiar en sus ojos, y aplicó la presión más suave posible. No se movió. En algún lugar detrás de ella, alguien exhaló una pequeña y maliciosa risa. Megan cerró los ojos. 25 personas la estaban viendo fracasar. Pensó en las manos de su abuelo, no en sus instrucciones, no en su voz, en sus manos. La forma en que solían ralentizarse en lugar de acelerarse cuando un mecanismo se resistía. La fuerza nunca era la respuesta con el latón viejo. La paciencia sí lo era. Retiró la herramienta un poco, la anguló 2 grados de manera diferente y volvió a intentarlo. Esta vez no empujando, solo guiando, como si estuvieras persuadiendo un cajón terco en lugar de tirar de él. El pasador se movió. Fue un sonido tan pequeño, un susurro de metal volviendo a sentarse en una ranura que había abandonado horas antes. Nadie más que Megan lo registró al principio. Luego, desde algún lugar profundo dentro de la puerta, una serie de relés mecánicos comenzaron a activarse en secuencia. Clic, clic, como fichas de dominó a las que finalmente se les permite caer.
y los enormes cerrojos se retrajeron uno por uno, con un sonido como si la propia casa estuviera exhalando. La puerta de la bóveda se abrió sobre bisagras silenciosas y engrasadas menos de un minuto después de que ella se arrodillara. El pasillo quedó en completo, absoluto silencio. 25 expertos que habían pasado 6 horas fracasando miraban a una criada de rodillas frente a una bóveda abierta. Y nadie en esa habitación dijo una sola palabra durante lo que pareció un tiempo muy largo. Luca Bellini también miraba. Pero mientras los demás parecían sorprendidos, él parecía algo más cercano a estar despierto, como un hombre que había estado mirando una pintura familiar toda su vida y acababa de notar por primera vez una segunda imagen oculta en las pinceladas. ¿Cómo?, dijo finalmente. ¿Cómo sabías eso? Megan se puso de pie, sacudiéndose el polvo del uniforme. De repente consciente de todos los ojos en la habitación e insegura de qué hacer con toda esa atención. Mi abuelo era relojero, dijo simplemente. A veces arreglaba cajas fuertes antiguas cuando la gente confiaba en él. Mecanismos como este, en realidad, no se tratan de la cerradura. Se tratan del sistema de seguridad detrás de la cerradura. Todos aquí estaban mirando lo que impedía que funcionara. Miró el panel de acceso destripado, las 6 horas de cableado desmontado. Nadie preguntó de qué se estaba protegiendo. El ingeniero de 45 años abrió la boca, la cerró y no dijo nada en absoluto. Luca cruzó la habitación en 4 pasos tranquilos y se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza para mirarlo a los ojos. Olía a cedro, aceite de armas y algo más frío por debajo, como un hombre que llevaba el invierno consigo sin importar la estación. 25 especialistas, dijo en voz baja. Y tú lo arreglaste con un destornillador de un carrito de limpieza. Es una herramienta de joyero, en realidad, dijo Megan, antes de poder detenerse. Algo parpadeó en la comisura de su boca, no exactamente una sonrisa. El fantasma de una, tal vez, que se fue tan rápido como llegó. Consigue su nombre, le dijo al jefe de su seguridad, sin apartar los ojos de Megan, y saca a todos los demás de mi casa. Las puertas de la bóveda se cerraron y se volvieron a asegurar en 1 hora. Los especialistas se fueron en el mismo convoy de vehículos todoterreno negros en el que habían llegado. Varios de ellos miraron hacia atrás a la mansión con la particular inquietud de los profesionales que acababan de ser superados públicamente por alguien que no se suponía que supiera más que ellos. Megan volvió al trabajo, vació papeleras, limpió el polvo de la biblioteca. Se dijo una y otra vez que había sido una tarde extraña y singular y nada más. Que un hombre como Luca Bellini no se preocupaba por la criada que resultó ser útil una vez. Se equivocaba en eso. Esa noche, mucho después de que la casa se hubiera silenciado, Luca se sentó solo en su estudio con un vaso de whisky. No estaba bebiendo, y el portátil abierto frente a él. Ya no miraba los esquemas de la bóveda. Estaba mirando una verificación de antecedentes, del tipo que su gente realizaba a cada nuevo empleado, archivada y olvidada el día que aterrizaba en el escritorio de alguien. Porque nadie había pensado que hubiera una razón para leer realmente el expediente de Megan Carter hasta esta noche. Estudiante de 3er año de Ingeniería Mecánica, beca académica completa, retirada abruptamente hace 2 años, sin sanciones disciplinarias, sin asignaturas suspendidas. Solo una salida limpia y silenciosa, en el mismo mes en que se archivó el certificado de defunción de su tutor, tutora legal única, un hermano menor de 15 años. Dirección actual, un apartamento de un dormitorio a 3 millas de la finca. Alquiler al día, sin deudas más allá de los préstamos estudiantiles. Dejó de pagarlos el mismo semestre que dejó la escuela. Luca leyó el expediente 2 veces. Pensó en la forma en que ella se había arrodillado frente a esa puerta, sin nervios, sin presumir, solo tranquila y precisa. La forma en que se mueve una persona cuando ha resuelto 1000 versiones más pequeñas del mismo problema. Y ha dejado de necesitar el permiso de nadie para confiar en sus propias manos. Pensó en la forma en que 25 hombres, a los que se les había pagado un total de $500,000, no habían hecho la única pregunta que una mujer con uniforme de limpieza había respondido en menos de 1 minuto. ¿Quién es exactamente esta criada? No durmió bien esa noche.
Se dijo a sí mismo que era la bóveda. Lo que Luca no sabía. Lo que nadie en esa mansión sabía todavía. Ni siquiera los 25 hombres que se habían ido en desgracia. Era que la bóveda no había fallado por sí sola. 3 pisos debajo del estudio donde Luca estaba sentado, dando vueltas al expediente de Megan en sus manos. En una oficina que nadie se molestaba en revisar porque había trabajado en esa casa durante 11 años y nunca le había dado a nadie una razón para hacerlo. Daniel Reyes, el asesor financiero de Luca, el hombre que equilibraba los libros del Imperio Bellini y conocía cada número de cuenta de memoria. Estaba sentado en la oscuridad con un teléfono desechable pegado a la oreja. Funcionó, dijo en voz baja. El pasador, exactamente como las especificaciones que te di. 6 horas y ninguno de ellos lo descubrió. Una voz al otro lado, tensa. 6 horas no fueron suficientes. Necesitábamos la bóveda sellada durante la reunión internacional, no abierta para la cena. ¿Qué pasó? La mandíbula de Reyes se tensó. Una criada. Silencio en la línea. Luego una risa corta e incrédula. ¿Una qué? No importa, Reyes espetó. Encontraremos otra oportunidad. Los registros todavía están ahí. Cuando la familia Moretti haga su movimiento la próxima semana, esa bóveda debe ser exactamente tan inútil como lo fue hoy. Y esta vez, nadie va a tener suerte 2 veces. Colgó antes de que la voz al otro lado pudiera discutir. Reyes se quedó sentado en la oscuridad un momento más, escuchando la vieja casa asentarse a su alrededor. Y pensó, con la arrogancia particular de un hombre en quien se había confiado completamente durante 11 años, que a nadie en esa familia se le ocurriría mirarlo a él. No tenía idea de que una criada con la paciencia de su abuelo ya había notado que algo andaba mal con esa bóveda. Tenía aún menos idea de que estaba a punto de notar algo mal en él. Los días posteriores al incidente de la bóveda cambiaron algo en la atmósfera de la casa, aunque Megan no podría haber dicho exactamente qué. Rosa comenzó a lanzarle extrañas miradas de evaluación sobre los carritos de ropa blanca. Los guardias de seguridad ahora le asentían en los pasillos, en lugar de mirar a través de ella. Y Luca comenzó a aparecer en las habitaciones que ella estaba limpiando con una frecuencia que se sentía menos como una coincidencia con cada día que pasaba. «Tienes buenos instintos», le dijo el miércoles por la mañana, de pie en la puerta de la biblioteca, mientras ella limpiaba el polvo de estantes que nadie había tocado con verdadero cuidado en años. Para alguien cuya descripción de trabajo no incluye instintos. «Yo era ingeniera», dijo Megan sin levantar la vista. «Antes de ser criada». «Lo sé». Una pausa. «Leí tu expediente». Sus manos se detuvieron en el estante. «Eso no es exactamente tranquilizador viniendo de usted». Algo que podría haber sido una sonrisa real cruzó su rostro esta vez, breve y sin defensas. «No, imagino que no lo es». No insistió más ese día, pero 2 mañanas después le entregó una carpeta durante el servicio de desayuno. El servicio de desayuno real, en el que nunca antes había involucrado a una criada. Y le pidió que mirara los registros de mantenimiento del generador de respaldo de la bóveda. «Algo sobre esa fluctuación todavía no me cuadra», dijo. «Notaste cosas que 25 profesionales no vieron. Quiero que vuelvas a mirar». Megan debería haber dicho que no. Era personal, no seguridad. Y había 100 razones por las que una mujer en su posición debería haber devuelto esa carpeta directamente y seguir limpiando estantes. En cambio, la tomó. Le llevó 3 noches, trabajando después de que Ethan se fuera a la cama, encontrar lo que buscaba. Los registros de mantenimiento contaban una historia. Los registros de consumo eléctrico, cruzados con los datos de la red eléctrica del edificio, contaban una ligeramente diferente. Una discrepancia de 11 minutos entre el momento en que se activó manualmente el control del generador de respaldo y el momento en que el registro oficial afirmaba que se había activado automáticamente. Alguien había encendido ese generador a mano 11 minutos antes de que el registro dijera que sucedió por sí solo. Megan se sentó en la mesa de su cocina a medianoche, con 3 impresiones extendidas frente a ella, y una certeza fría y abrumadora se instaló en su pecho. Alguien dentro de la casa Bellini había provocado el fallo de la bóveda a propósito. Le llevó la discrepancia a Luca a la mañana siguiente. De pie en su estudio, con la misma calma con la que se había arrodillado frente a la puerta de la bóveda,
colocando las impresiones sobre su escritorio una por una. El generador no fue activado por la tormenta, dijo. Fue activado manualmente 11 minutos antes de que sus registros digan que se encendió automáticamente. Quien lo hizo, falsificó el registro después, y lo hizo mal. Los disparos automáticos reales no dejan huecos como este. Lucas se quedó muy quieto, como lo había hecho en la antecámara el día de la bóveda. ¿Quién tiene acceso para anular ese generador manualmente? Seguridad, mantenimiento. Megan dudó. Y quien quiera que maneje los contratos eléctricos del edificio. Eso sería finanzas, ¿no? Alguien necesitaría autorizar los registros de los proveedores para que el rastro de papel pareciera limpio. La expresión de Luca no cambió, pero algo detrás de sus ojos se volvió frío de una manera que pareció hacer bajar la temperatura de toda la habitación. Daniel, dijo en voz baja. Megan no había dicho el nombre. No había sido necesario. 11 años, dijo Luca más para sí mismo que para ella, mirando las impresiones como si lo hubieran traicionado personalmente. 11 años y le confié todo. Los libros de mi padre, las cuentas de mi madre, cada secreto que tiene esta familia. Podría estar equivocada, dijo Megan con cuidado. No lo estás. Él la miró, y por primera vez desde que lo conocía, Luca Bellini parecía menos un lobo y más un hombre que acababa de ver cómo el suelo se abría bajo sus pies. Notaste un pasador desalineado en un mecanismo que 25 especialistas no pudieron explicar. No te equivocas en cosas como esta. Megan no supo qué decir a eso, así que no dijo nada, y se quedó allí mientras Luca Bellini asimilaba la forma de una traición que había estado gestándose durante 11 años dentro de su propia casa. Ninguno de los dos sabía todavía hasta dónde estaba dispuesto a llegar Daniel Reyes para mantenerla enterrada. Las noticias corren rápido en una casa como la finca Bellini, incluso cuando todos piensan que guardan silencio. Para el viernes por la noche, Daniel Reyes sabía que alguien había estado haciendo preguntas sobre los registros del generador. No sabía que era Megan específicamente. Todavía no. Pero sabía que Lucas se había vuelto silencioso de una manera que ponía nerviosos a todos los capos de esa casa. Y el silencio en esta familia generalmente significaba que alguien había descubierto algo. Decidió no esperar para averiguar cuánto. Megan caminaba a casa desde la finca poco después de las 9 de esa noche. Normalmente tomaba el coche de la finca, pero el chofer de Luca había sido reasignado a algo urgente, y ella no había querido armar un escándalo por la caminata de 3 millas y el aire fresco de la noche. Cuando un sedán negro redujo la velocidad a su lado en la carretera vacía, la ventanilla bajó. Señorita Carter. La voz de Reyes era agradable, profesional, la misma voz que probablemente usaba para cerrar acuerdos de 8 cifras. ¿Puedo ofrecerle un aventón? Algo en el estómago de Megan se apretó y se enfrió, el mismo instinto que su abuelo solía llamar la advertencia silenciosa, la que no obtenías de nada que pudieras ver, solo una sensación en la habitación que te decía que un mecanismo estaba a punto de fallar antes de que lo hiciera. Ya casi llego a casa, dijo ella. Pero gracias, insisto. El coche se había detenido por completo, bloqueando la mitad de la estrecha carretera. Es peligroso. Una mujer caminando sola a estas horas de la noche. Estaré bien. La sonrisa de Reyes no vaciló, pero sus ojos hicieron algo diferente por debajo. Planos, calculadores, la mirada de un hombre haciendo una aritmética silenciosa sobre qué tan grande problema estaba a punto de convertirse ella. «Encontraste algo en esos registros», dijo él. Más bajo ahora, ¿verdad? El pulso de Megan se disparó. Siguió caminando, forzando su voz a mantenerse nivelada. «No sé de qué está hablando, señor». «¿Megan?» Su nombre en su boca sonaba diferente a como lo había hecho en la de Luca. Más frío, más deliberado. «He sido muy bueno con esta familia durante 11 años. Odiaría que la curiosidad de una ama de llaves complicara algo que no le concierne». La amenaza estaba bajo las palabras tan claramente que no necesitaba decirse en voz alta. Unos faros barrieron la curva detrás de ellos antes de que Megan tuviera que responder. La ventanilla de Reyes se cerró al instante. El sedán avanzó y se alejó con una velocidad que parecía demasiado suave para un hombre inocente que simplemente ofrecía un aventón a casa. Megan se quedó congelada en el arcén de la carretera, con el corazón martilleando, viendo cómo las luces traseras se encogían en la oscuridad. Todavía estaba allí,
cuando el propio coche de Luca se detuvo segundos después. Había enviado a alguien a ver cómo estaba en el momento en que se dio cuenta de que su chofer no la había recogido. Un instinto que no podía explicar completamente ni siquiera a sí mismo. Y la expresión de su rostro cuando ella le contó lo que acababa de pasar fue la primera vez que Megan lo vio parecer genuinamente, peligrosamente asustado por alguien que no fuera él mismo. «Te amenazó», dijo Luca, bajo y letal. Una vez que ella estuvo a salvo en el asiento trasero de su coche y las puertas de la finca se cerraban detrás de ellos. «Fue cuidadoso al respecto», dijo Megan. «Nada que pudieras llevar a un tribunal». «No voy a llevar esto a un tribunal». Megan lo miró entonces, a la violencia contenida justo debajo de su exterior compuesto. Y entendió de verdad, por primera vez, de qué tipo de hombre se había estado enamorando silenciosamente. Desde el momento en que le dijo a una sala llena de especialistas que la dejaran intentarlo. «Haremos esto bien», dijo ella con cuidado. «Primero conseguiremos pruebas. Pruebas reales, no solo una discrepancia en un registro. Si actuamos contra él ahora sin nada sólido, desaparecerá. Y también lo hará lo que sea que esté planeando a continuación». Luca la estudió durante un largo momento en la oscuridad del coche. Con la mandíbula apretada, las manos flexionadas una vez sobre sus rodillas, como si se estuviera conteniendo físicamente de actuar por instinto. «Ya no eres personal», dijo finalmente. «No para mí, no después de esto». «¿Qué soy entonces?», no respondió de inmediato. El coche atravesó las puertas de la finca, la grava crujiendo bajo los neumáticos, las luces del porche bañando su rostro de oro. «Alguien a quien pretendo proteger», dijo. Quieras o no, debería haber sonado controlador. Viniendo de él, en ese momento, sonó como lo más sincero que alguien le había dicho en años. Encontraron el resto juntos durante los siguientes 4 días. Megan cruzando referencias de registros de empresas fantasma con los contratos de proveedores de la finca hasta altas horas de la noche. Mientras Ethan dormía en la habitación de al lado, Luca, apoyándose en contactos que le debían favores para rastrear una cadena de cuentas, que finalmente condujo a una instalación hidroeléctrica abandonada a 40 minutos al norte de la ciudad, silenciosamente arrendada bajo el nombre de una empresa que se remontaba a 3 niveles de empresas fantasma hasta Daniel Reyes. El plan, una vez que finalmente entendieron su forma, era elegante de la única manera en que la verdadera traición puede serlo. Reyes había pasado años desviando fondos lentamente a través de pagos a proveedores falsificados, construyendo una reserva en la sombra que los libros reales de la familia nunca mostraron. El sabotaje de la bóveda no había sido por la reunión internacional en absoluto, no realmente. Había sido una prueba, una oportunidad para ver cuánto tiempo podía mantener esa bóveda sellada, y cuánto podía aprender sobre la respuesta de Luca antes del movimiento real. La familia Moretti, los rivales más antiguos de los Bellini, estaban preparando un ataque coordinado para la semana siguiente, programado para golpear en el momento en que las protecciones de la bóveda volvieran a estar comprometidas. Reyes tenía la intención de asegurarse de que lo estuvieran. Quienquiera que controlara el caos después, con los registros destruidos, el imperio fracturado, Luca, ya sea muerto o desacreditado, sería la única persona que quedaría en pie lo suficientemente cerca del trono como para tomarlo. Daniel Reyes pretendía que esa persona fuera él. «No solo está robando», dijo Luca en voz baja, mirando la evidencia impresa esparcida sobre su escritorio a las 2 de la mañana. Megan a su lado, con ojeras bajo los ojos y una satisfacción que ardía constantemente bajo el agotamiento. «Ha estado planeando entregar a mi familia a los Moretti en bandeja de plata. 11 años de confianza y estuvo construyendo esto todo el tiempo. La confrontación ocurre en la instalación hidroeléctrica. Megan dijo que ahí es donde los Moretti deben reunirse con él una vez que la bóveda esté comprometida de nuevo. Si llegamos primero, terminaremos esto antes de que comience». Luca la miró de verdad, como lo había hecho en la antecámara, excepto que no quedaba nada de esa primera curiosidad sorprendida. Ahora lo que quedaba era algo más firme, algo que había elegido deliberadamente quedarse. «No tenías que hacer nada de esto, lo sé. ¿Por qué lo hiciste?» Megan pensó en las manos de su abuelo,
en la certeza tranquila que la había guiado a través de cada mecanismo roto que había arreglado, porque noté que algo andaba mal, y no podía quedarme ahí y fingir que no lo había hecho. Dejó el papel que tenía en la mano, y por un momento, bajo la tenue luz de la lámpara, todo el peligro en esa habitación se suavizó en algo completamente diferente. He pasado toda mi vida rodeado de gente que me dice lo que quiero oír, dijo Luca en voz baja. Eres la única persona en esta casa que simplemente me ha dicho la verdad. Megan tampoco tuvo una respuesta para eso, no una hecha de palabras. Así que, en cambio, se quedó exactamente donde estaba, lo suficientemente cerca como para sentir su calor en el aire fresco del estudio, y dejó que el silencio dijera el resto. La instalación hidroeléctrica abandonada se encontraba a 40 minutos al norte de la ciudad, medio devorada por el bosque de pinos. Su sala de turbinas de hormigón se había vuelto gris y esquelética con décadas de desuso. La niebla se deslizaba desde el río detrás de ella en lentas láminas ondulantes. Y en algún lugar profundo de la estructura, generadores que no habían funcionado en años, todavía zumbaban débilmente con una corriente que alguien había restaurado ilegalmente recientemente. Los hombres de Luca se movieron a través de la línea de árboles en la oscuridad, silenciosos y precisos. Mientras Megan viajaba en la parte trasera de un vehículo todoterreno blindado, con un chaleco antibalas que se sentía absurdamente pesado sobre su ropa ordinaria, y unos auriculares que transmitían coordenadas que ella había ayudado a triangular a partir de los propios archivos de la empresa fantasma de Reyes. «Te quedas en el coche», le había dicho Luca, con la mandíbula apretada, 3 veces distintas en el camino. «Conozco la disposición de esos documentos mejor que nadie», había respondido Megan cada vez. «Si algo ahí dentro no coincide con lo que esperamos, necesitas a alguien que pueda leerlo en tiempo real». No le había gustado. Tampoco había podido discutirlo. Dentro de la sala de turbinas, los focos instalados por la gente de Reyes cortaban la oscuridad en crudas columnas blancas, iluminando una escena que parecía menos una reunión criminal y más una sala de juntas que se había extraviado. Mesas plegables, portátiles, 2 representantes de la familia Moretti con abrigos, a medida que parecían profundamente fuera de lugar contra la maquinaria oxidada. Daniel Reyes estaba a la cabeza de la mesa, tranquilo y sereno como siempre, explicando a los Moretti un libro de contabilidad impreso, con la fácil confianza de un hombre que había pasado 11 años creyendo que era intocable. Nunca vio a los hombres de Luca tomar el perímetro, nunca oyó las puertas, solo levantó la vista cuando el propio Luca entró en la luz del foco. Su abrigo oscuro por la lluvia, sus ojos aún más oscuros. Luca. La compostura de Reyes se resquebrajó por exactamente un segundo antes de que la recuperara. Esto no es lo que parece. Es exactamente lo que parece. La voz de Luca resonó en la sala de hormigón, plana y final. 11 años, Daniel. Mi padre confió en ti. Yo confié en ti. Los representantes de Moretti intercambiaron una mirada y comenzaron a retroceder muy cuidadosamente hacia una salida lateral. Hombres que entendieron de inmediato que cualquier trato por el que habían venido acababa de evaporarse, y que el movimiento más inteligente que quedaba era no estar en la habitación para lo que sucediera a continuación. La mano de Reyes se deslizó hacia su chaqueta. «No lo hagas», dijo Luca, y algo en su voz hizo que cada uno de sus hombres levantara sus armas una fracción de pulgada. Un muro de acero cerrando la distancia entre Reyes y cualquier salida que pudiera haber imaginado que aún existía. Megan salió de las sombras detrás de Luca, la evidencia impresa agarrada con ambas manos, y el rostro de Reyes pasó por algo complicado cuando la vio. Reconocimiento, luego furia, y debajo de ambos, algo cercano a la incredulidad. De que una criada hubiera sido la que desentrañara 11 años de cuidadoso trabajo. «La anulación del generador», dijo Megan, con voz firme, a pesar del frío y el miedo, y los focos que bañaban todo en un blanco crudo. 11 minutos antes de que su registro oficial afirme la activación automática, la empresa fantasma que arrienda esta instalación se remonta a través de 3 capas a una cuenta que usted creó hace 4 años. Los pagos a proveedores que ha estado falsificando desde entonces coinciden casi dólar por dólar.
con el déficit en el presupuesto de infraestructura eléctrica de la familia que nadie cuestionó, porque usted era quien escribía los informes que lo explicaban. Una criada, dijo Reyes. Algo se rompió y se volvió feo en su voz. Descubrió en una semana lo que yo pasé 11 años ocultando. No es una criada, dijo Luca en voz baja. Es la razón por la que mi familia sigue en pie. La mano de Reyes se movió de verdad esta vez. No importó. Los hombres de Luca fueron más rápidos, cerrando los últimos metros antes de que los dedos de Reyes encontraran el arma dentro de su chaqueta, desarmándolo con una brutal eficiencia practicada que lo dejó de rodillas en el suelo de hormigón en segundos, respirando con dificultad. La lucha ya se había ido de él. «Ibas a entregarnos a los Moretti», dijo Luca, agachándose al nivel de los ojos de Reyes. Su voz se había vuelto silenciosa de la manera particular que Megan ya había aprendido que significaba algo mucho más peligroso que gritar. «Ibas a dejar que el error de una criada fuera la excusa y tomar todo lo que mi padre construyó mientras la familia se desangraba. Debería haber sido mío». Reyes escupió. «Yo construí la mitad de lo que esta familia tiene. Yo equilibré los libros mientras tu padre jugaba a ser rey. Me lo gané. No te ganaste nada», dijo Luca. «Que no te fuera dado en confianza. Y la rompiste». Se levantó, se enderezó el abrigo y miró más allá de Reyes a sus hombres. «Llévenselo», dijo. «Los Moretti se enterarán de esto por la mañana de todos modos. Mejor que se enteren por nosotros». Los focos zumbaban. La niebla del río pasaba por las ventanas cerradas. Y Daniel Reyes, asesor financiero del Imperio Bellini durante 11 años, fue sacado de la sala de turbinas en silencio. Su reserva en la sombra cuidadosamente construida, sus 11 años de robo silencioso, y su plan para heredar un imperio a través de la traición, todo desentrañado por una criada a la que nunca se había molestado en ver de verdad. El viaje de regreso a la finca fue silencioso, de una manera que se sentía ganada en lugar de vacía. Megan se sentó junto a Luca en la parte trasera del vehículo todoterreno. La adrenalina finalmente se drenaba de ella en lentas y temblorosas olas. Sus manos aún temblaban ligeramente alrededor de la carpeta de pruebas que había llevado a esa sala de turbinas como un escudo. «Se suponía que debías quedarte en el coche», dijo Luca, pero no había verdadera ira en su voz, solo algo más tranquilo por debajo. Alivio, tal vez, o el particular agotamiento de un hombre que casi había visto algo que le importaba caminar hacia el peligro, y no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado. «Lo sé», dijo Megan. «Vuelve a hacerlo», dijo él, «y haré que alguien te ate al asiento. Podrías intentarlo». Una sonrisa cansada y real se dibujó en su boca a pesar de todo. «Soy muy buena con las cerraduras». Luca soltó algo que podría haber sido una risa, baja y sorprendida, como si no lo hubiera planeado. Luego su expresión se volvió seria y se acercó lentamente, dándole todas las oportunidades para apartarse, lo cual no hizo, y tomó su mano entre las suyas. «11 años», dijo en voz baja, mirando los árboles oscuros que se desdibujaban por la ventana. «Construí muros alrededor de esta familia tan altos que dejé de notar cuando el peligro ya estaba dentro. Tú lo viste en una semana. No lo vi porque sea más inteligente que tú», dijo Megan. «Lo vi porque nadie en esa casa pensó en mirarme 2 veces. Reyes nunca consideró que la criada que vaciaba su papelera pudiera estar prestando atención». «Lo considero ahora», dijo Luca, y algo en el peso bajo y deliberado de su voz hizo que su pecho se apretara de una manera que no tenía nada que ver con el miedo. «Pienso en muy pocas cosas más, si soy sincero». Megan lo miró, a las líneas afiladas de su rostro, suavizadas por la luz del salpicadero. Al hombre que dirigía un imperio y acababa de pasar todo el viaje sosteniendo su mano como si fuera lo único estable que quedaba en una noche que casi había salido muy mal. «Luca», empezó ella, sin saber exactamente qué iba a decir a continuación. No la dejó terminar. Se inclinó a través del espacio entre ellos, lo suficientemente lento como para que ella pudiera haberlo detenido, y la besó, con cuidado al principio, como si todavía estuviera haciendo una pregunta, incluso después de todo lo que habían sobrevivido juntos esa noche, y sin ningún cuidado una vez que ella respondió, devolviéndole el beso. Afuera, la niebla pasaba por las ventanas. Las luces de la ciudad finalmente comenzaban a brillar en el horizonte,
y por primera vez desde que una criada se había arrodillado frente a una puerta de bóveda imposible. Ninguno de los dos pensaba en cerraduras, ni en libros de contabilidad, ni en imperios. Solo pensaban el uno en el otro. 3 semanas después, el gran salón de baile de la finca Bellini se llenó con más gente de la que Meghan había visto bajo un mismo techo. Capos con trajes a medida, asesores que habían sobrevivido a la caída de Daniel Reyes y ahora observaban el futuro de la familia con un cauto respeto. El personal de la casa de pie, a lo largo de la pared trasera con sus uniformes grises. Rosa entre ellos, secándose los ojos antes de que hubiera pasado nada. Meghan estaba de pie cerca de esa misma pared trasera, por vieja costumbre, con un sencillo vestido verde oscuro en lugar de su uniforme, sintiéndose extraña y expuesta en una habitación que la había tratado como un mueble durante 8 meses. Luca cruzó el salón de baile hacia ella y la atención de toda la sala lo siguió como siempre. Pero por primera vez, Meghan no sintió que estuviera en el lugar equivocado cuando él se detuvo frente a ella. No dijo nada al principio. Simplemente extendió la mano y tomó la suya, de la misma manera que lo había hecho en la parte trasera de ese vehículo todoterreno 3 semanas antes, y se giró para mirar a la sala. «Hace 3 semanas», dijo, su voz resonando fácilmente por el silencioso salón de baile. «Esta familia casi cae, no por un enemigo a nuestras puertas, sino por una traición dentro de nuestros propios muros. Que 25 de los mejores especialistas que el dinero podía comprar pasaron por alto sin darse cuenta». Miró a Meghan, algo cálido rompiendo la autoridad compuesta de su expresión. Una mujer se dio cuenta. Una mujer a la que la mayoría de ustedes pasaban por delante todos los días sin verla realmente. Alguien trajo el viejo carrito de limpieza a la sala entonces. El mismo que Meghan había empujado por el pasillo cada mañana durante 8 meses. Ahora pulido. De pie en medio del salón de baile, como una pieza de exhibición. 25 expertos vieron un mecanismo de cierre, dijo Luca. Meghan Carter vio un pasador desalineado del tamaño de una aguja de coser y arregló en menos de 1 minuto lo que todos ellos juntos no pudieron tocar en 6 horas. Y cuando el verdadero peligro para esta familia resultó ser un hombre en quien confié durante 11 años, fue Meghan quien encontró la verdad enterrada en libros de contabilidad, que nadie más pensó en cuestionar. Se giró para mirarla de lleno, todo el salón de baile conteniendo la respiración a su alrededor. Construí un imperio sobre la idea de que lo más peligroso en cualquier habitación es lo que pasas por alto, dijo más bajo ahora, solo para ella, aunque cada persona en ese salón de baile aún podía oírlo. Te pasé por alto durante 8 meses. No tengo la intención de cometer ese error de nuevo. Se arrodilló entonces, justo allí, frente al carrito de limpieza y a cada capo y asesor de la familia Bellini. Y la respiración de Meghan se cortó en algún punto entre la incredulidad y la certeza, mientras él abría una pequeña caja de terciopelo. «El mayor tesoro de esta casa nunca estuvo dentro de esa bóveda», dijo Luca. «Estaba empujando un carrito de limpieza por mis pasillos cada mañana, y yo estaba demasiado ciego para verlo hasta que una puerta cerrada finalmente me obligó a mirar». Los ojos de Meghan ardían, su mano temblaba en la de él, mientras el salón de baile a su alrededor se desdibujaba en un cálido y desenfocado oro. «Cásate conmigo», dijo Luca. «No como personal, no como un favor que te debo, como la única persona que ha visto la verdad de esta familia con la suficiente claridad como para salvarla, y la única persona que quiero a mi lado mientras la dirijo». En algún lugar, al fondo del salón de baile, Rosa lloraba abiertamente ahora. E incluso, los endurecidos capos a lo largo de las paredes se habían quedado en silencio, de una manera que, por una vez, se sentía como una reverencia genuina en lugar de miedo. Meghan miró al hombre arrodillado frente a ella, el jefe de la mafia que una vez, sin nada que perder, había dejado que una criada lo intentara. Y descubrió que no necesitaba pensar en su respuesta en absoluto. «Sí», dijo, y su voz se quebró en la palabra de la mejor manera posible. «Sí». Él se levantó y la besó de nuevo, justo allí, frente a toda su familia, y el salón de baile estalló en un aplauso que Meghan sintió más que oyó. Cálido y abrumador,
envolviendo un momento que nunca podría haber imaginado el día que se arrodilló por primera vez sobre el mármol frío, con nada más que un destornillador de joyero y la paciencia de su abuelo. Más tarde esa noche, una vez que el salón de baile se había vaciado y el último del personal se había ido a casa, Megan se quedó sola por un momento junto al viejo carrito de limpieza, pasando sus dedos por su familiar y gastado mango. Pensó en su abuelo, en los bancos de trabajo y las lupas, y en cada problema complicado que había resultado tener una solución simple escondida a plena vista. Si tan solo alguien estuviera lo suficientemente en silencio para notarla. Pensó en Ethan, durmiendo esa noche en un hogar que nunca más conocería el particular agotamiento de vigilar cada dólar. A salvo ahora, de maneras por las que había luchado durante 2 años para dárselo. Y pensó en una puerta de bóveda, y en 25 hombres que habían mirado a través de ella, y en un hombre que no lo había hecho. Si hubieras estado en ese pasillo el día que la bóveda se cerró, viendo a una criada arrodillarse donde 25 especialistas ya habían fracasado, te habrías reído con la sala, o habrías sido la única persona que se detuvo por un segundo y se preguntó si ella realmente sabía algo que el resto no sabía. Esa es la pregunta a la que sigo volviendo con esta historia. Porque el verdadero giro en esta historia nunca fue la bóveda, y ni siquiera fue el traidor escondido a plena vista durante 11 años. Fue lo fácil que es pasar por alto a la única persona en la habitación que realmente está prestando atención, simplemente por el uniforme que lleva puesto. Si crees que Luca tomó la decisión correcta al dejarla intentarlo ese día, dímelo en los comentarios. Si te hubieras reído junto con la sala, también quiero saberlo. Los leo absolutamente todos. Y si quieres más historias como esta, quédate por aquí, porque hay muchas más puertas cerradas, genios silenciosos y jefes de la mafia a punto de llevarse una gran sorpresa. Nos vemos en el próximo video.